Ley de Faraday. Anteriormente se estableció que en un elemento conductor, donde se desplaza un pequeño diferencial de carga por un pequeño diferencial de desplazamiento, se producía una corriente eléctrica que es igual a la variación de la carga eléctrica respecto del tiempo. Usualmente se suele representar la corriente eléctrica con una flecha. Sin embargo, es importante recalcar que la corriente eléctrica es un escalar, y esta flecha lo que representa es la dirección en la que se desplazan las cargas eléctricas. Además de la ley de Ampère, se observó que una corriente eléctrica genera un campo magnético giratorio a su alrededor. Michael Faraday observó esto y se hizo la siguiente pregunta: ¿es posible que un campo magnético produzca una corriente eléctrica? Por lo que realizó el siguiente experimento, utilizando una bobina cortocircuitada y un imán permanente. Al acercar y alejar el imán permanente de la bobina, observó que en esta se presentaban corrientes eléctricas, lo cual resultó curioso, ya que se estaban produciendo sin la presencia de una fuente de voltaje. Por lo que llegó a la conclusión de que un campo magnético que varía con el tiempo produce una fuerza electromotriz capaz de producir una corriente en un circuito cerrado adecuado. Estudiando una de las espiras, se observará la cantidad de flujo magnético que la atraviesa, así como la razón de cambio del flujo magnético respecto del tiempo, y la FEM inducida en la espira. Al acercar el imán a la espira, se observa que se incrementa el flujo magnético, por lo tanto la razón de cambio del flujo magnético respecto del tiempo es positiva, y se genera una FEM inducida, la cual tiene la particularidad que genera una corriente inducida que al circular a través de la espira genera un flujo magnético que se opone al que generó la FEM inducida, y esto se conoce como la ley de Lenz, que establece que una FEM inducida genera un flujo magnético que se opone al que lo genera. Continuando con el movimiento, al terminar y parar el imán, se observa que se tiene un flujo magnético positivo, pero al no estar en movimiento el imán, la razón de cambio del flujo magnético respecto del tiempo es igual a 0, de igual forma que la FEM inducida. Al alejar el imán, la cantidad de flujo magnético disminuye, por lo tanto la razón de cambio del flujo magnético respecto del tiempo es negativa y la FEM inducida es positiva para oponerse a este cambio de flujo magnético. Y de igual forma, al alejarse por completo el imán permanente, el flujo magnético total es igual a 0 y la razón de cambio del flujo magnético respecto al tiempo es igual a 0, de igual forma que la FEM inducida. Este comportamiento sirve para definir la ley de Faraday, que establece que la FEM inducida es igual al negativo de la razón de cambio del flujo magnético externo respecto del tiempo. Esto debido a que la FEM inducida se opone al flujo magnético externo. Retomando el experimento de la bobina, se tiene que la FEM inducida total de la bobina es igual a n veces la FEM inducida en cada una de las espiras. La FEM inducida claramente es un voltaje, y de la definición de diferencia de potencial se había establecido que esta era igual a la integral de trayectoria cerrada del campo eléctrico, por lo que se intuye la existencia de un campo eléctrico en el sistema. Además, que la n de la cantidad de espiras se puede ingresar a la derivada, recordando que el flujo magnético total en la bobina es igual a n veces el flujo magnético que atraviesa cada una de las espiras, y que este flujo magnético total es igual a la integral de la densidad de flujo magnético externo generado por el imán en una integral de superficie. Por lo que al realizar
los despejes necesarios, se llega a la ley de Faraday en forma integral, que es una de las ecuaciones de Maxwell y sirve para relacionar el campo eléctrico con el campo magnético.